Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Estamos en contacto con don Julio Pose, quien está en Argentina, una persona que lleva muchos años pendiente de los sucesos y el desarrollo de los sucesos en Garabandal, en Santander, España. Es un honor para nosotros, don Julio, tenerlo en nuestro canal. Bienvenido. Muchas gracias. Lo mismo es para mí. Un Bien. honor estar en contacto contigo, Henry. Gracias, don Julio. Vamos entonces a nuestro tema. El señor obispo de Santander, en España, Manuel Sánchez Monje, ha descalificado prácticamente las apariciones de Garabandal y los dos mensajes de Garabandal. ¿Usted qué tiene que decir a eso, a ese pronunciamiento del señor obispo? Pues mira, la posición de la Iglesia, de la jerarquía de Santander, ha sido muy variada. Al principio, más cuidadosa de lo que se decía, más observadora. Se tenía muy en cuenta en época de las apariciones opiniones de insignes teólogos. El padre Rollo Marín, que hemos estudiado la teología de la perfección mística, la teología moral con él, era un asiduo concurrente a Garabandal durante las apariciones. De hecho, cuando falleció el padre Luis María Andreu, estaba en Garabandal. Él tenía una opinión terminante, pero estaba totalmente convencido de que era sobrenatural. El padre Rollo Marín, que en mi época de juventud, 21 años, salía a buscar opiniones y no tenía ninguna duda el padre Rollo Marín. También en la Universidad de Comillas, un famoso teólogo, el padre Lucio Rodrigo, era el confesor de Conchita. Y también era, pero de ninguna duda, los obispos eran bastante cuidadosos, temerosos, diría yo, o se hablaban mucho con sacerdotes de prestigio como el padre Ramón Andreu, pero tenían posiciones variadas, generalmente poco propensas a ser portavoces de los mensajes. Pero esto fue cambiando con los años. Fue cambiando con obispos que estaban en contra, criticaban, no dejaban a los sacerdotes oficiar misa en Garabandal. Pero eso cambió mucho y me acuerdo una foto de Monseñor Juan Antonio del Val Gallo. Cuando era sacerdote hay una foto de él mirando a las niñas en éxtasis. Terminó siendo obispo 20 años de Santander. Monseñor del Val Gallo, Juan Antonio. Sí. ¿Qué pasó con él? Empezó a aflojar la tensión con Garabandal. Él ya conocía las apariciones. Aparentemente no se definía, pero poco a poco se fue convenciendo y en el año 81 una gracia especial de la Virgen le tocó y se hizo un defensor fenomenal de Garabandal. Cuando Conchita, que estaba vinculada a la Madre Teresa de Calcuta, le cuenta a Teresa que la llaman de la BBC de Londres para hacer un film sobre Garabandal, la Madre Teresa le dice: ¿le pediste permiso a tu obispo? Era Monseñor del Val. Bueno, sí, yo le dejé una nota. No, ¿hablaste con él del tema? Ah, no, bueno, tienes que hacerlo. Como toda persona santa, a veces saben lo que va a ocurrir, tienen las premoniciones, la Madre Teresa de Calcuta. Y le dijo: en este sobre te pongo lo que tenés que decirle a tu obispo. Y el obispo del Val le tenía una gran simpatía y admiración a la Madre Teresa de Calcuta.
Y cuando Conchita le dijo que le pedía permiso para hacer el film con la BBC de Londres, que fue un éxito, el obispo le dijo, pues claro, niña, ¿cómo no vas a hacer eso? Tienes que hacerlo. O sea, la Madre Teresa de Calcuta de alguna manera, ¿no es cierto?, ayudó a definir al obispo en el uso de su autoridad. Nosotros, por los tiempos que vivimos, sabemos que hay un exceso de exigencia de obediencia en la iglesia jerárquica hacia los sacerdotes cancelados, perseguidos, porque no dan la comunión en la mano, porque dan la misa tridentina, lo vemos en el mundo entero. La obediencia es una virtud moral, no es una virtud teologal. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El señor obispo de Santander reaccionó así mal porque en Madrid hubo una reunión importante con testigos de Garabandal en un lugar público a donde inclusive fue el ministro de Interior, que es garabandalista. Yo vi el film, es muy bien, es todo testimonial, había mucha gente. Eso parece que lo puso mal al señor obispo de Santander y parece que le pidió al arzobispo de Madrid que hiciera lo que no puede hacer y oponerse, cosa que no hizo el de Madrid. Estaba evidentemente sacado un poco de sus cabales, pero nada, son cosas que pasan en la iglesia y contra todo eso recuerdo que Conchita estuvo 2 veces en Roma, invitada por el Santo Oficio. Y a Conchita la apreciaban y a Garabandal lo difundían los santos de este siglo, el padre Pío de Pietrelcina. Yo vi la carta que le mandó el padre Pío a Conchita. Venía de San Giovanni Rotondo, Foggia, Italia, no tenía firma. Y decía, l'ora nuova de Costa Matina, la bianca señora me ha parlado de vos. Oh, queridas niñas de Garabandales. Y Conchita dijo, la Virgen me dijo que era del Padre Pío. Y claro, el sello tenía, y venía de Foggia, Italia. Hombre, ¿de quién va a ser? Era del Padre Pío. El Padre Pío hablaba a la gente que lo iba a ver, que se consagren a la Virgen del Carmelo de Garabandal. La Madre Teresa de Calcuta, esta santa de los últimos tiempos, era amiga de las niñas. Se veía con ellas, hablaba de Garabandal, decía cosas que muchos obispos se niegan a decirlas o que no la dicen. La comunión en la mano es lo peor que he visto en el mundo en estos años de trabajo por la iglesia. Eso decía una santa. Imitemos a los santos. Que el señor obispo tal, que fulano, que mengano, o sea, el obispo del Val murió convencido de Garabandal. Tuvo una prueba en el 81. La Virgen nos dio muchas pruebas de la autenticidad, ¿no es cierto? Y vimos muchos milagros. Vimos muchos milagros con los objetos besados por la Virgen. Y sabemos que algunos lo han llevado con una gran cruz, que era lo que la Virgen le dijo a Conchita el 13 de noviembre del 65. La autoridad eclesiástica, Juan Pablo II, a un escritor que le mandó un libro de Garabandal a un alemán, le mandó escribir a su secretario que valoraba los esfuerzos que hacía para dar a conocer los mensajes de Garabandal. Pablo VI, Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la iglesia. Es decir, esa es la iglesia, un obispo aislado. Y sí, puede ser, pero yo en el 65, cuando conocí Garabandal, en el mes de agosto, ya después del segundo mensaje, yo no lo entendía, tenía 21 años.
El cura párroco de Garabandal, cuando me voy, lo encuentro en Cocío, el pueblo vecino, y le digo, yo, señor cura, no entiendo el mensaje. ¿Por qué los cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición? Llevan con ellos a muchas más almas. Me dijo, hijo, eres demasiado joven, ya lo vas a entender. Los grandes teólogos argentinos, don Julio Membiel, que vivía entonces en España, estaba dando conferencias, y el padre Leonardo Castellani, las dos figuras excelsas de la iglesia. Cuando supieron de Garabandal, el padre Julio Membiel me alentó a seguir. Esas autoridades eran las que hablaban. Y me dijo un año después, en el 66, mira, don Jaime García Llorente tiene casa. Sí, tiene casa en Garabandal, compró la casa del maestro, pero él vive en Santander. Él lo conocía a don Jaime, ya falleció. Dile a Jaime que vaya a buscarme a Barajas tal día que llegó. Quiero ir a Garabandal. Fue a Garabandal, no sé dónde más fue. Yo trabajé para él, después para el padre Julio. Dijo, Garabandal es bandera de la contrarrevolución católica en el mundo. Y el otro grande, Leonardo Castellani, cuando lo fui a visitar y le llevé el libro de Sánchez Venturi y Pascual, me lo agradeció. A los 4 días me llamó, me dijo, tienes que sacar este libro. Yo ya le hice el prólogo. Le hizo el prólogo a Las apariciones no son un mito, El interrogante de Garabandal, el primer libro de Sánchez Ventura, y al siguiente, Las negaciones de Garabandal. El padre Leonardo Castellani, una figura mundial, un orgullo argentino de los católicos que ha dejado centenares de discípulos, pero en todo el mundo. Hace poco, un sacerdote de tu tierra escuchó una conferencia mía de Garabandal y me llamó. Y fuimos hablando de a poquito. Y me dice, me gusta tu testimonio porque vos fuiste como periodista, terminaste siendo un difusor de Garabandal después de 50 y pico de años. Y lo sigo haciendo. Me dice, me gustó mucho cuando presentaste la película en un momento sobre Garabandal. Solo Dios lo sabe. Sí, Y seguimos hablando. Y en un momento me dijo, la persecución ya está. Los que van por el camino de la perdición nos están persiguiendo. A mí me persiguen porque doy la misa tridentina. claro. Yo me asombré. Y después me habló de Castellani. Y cuando le dije Castellani me casó, hombre, todo lo que sabrás. Castellani siempre decía, la Virgen de Garabandal aumentó mis rosarios diarios. Bendito sea Dios. Don Julio, entonces, ¿por qué yo lo voy a llamar así, ataque del obispo de Santander a Garabandal? Si uno ve que los dos mensajes prácticamente están cumplidos, ahora yo los voy a leer para recordarlo, pero prácticamente están cumplidos. Las profecías de Garabandal se cumplieron todas, hasta la profecía de los papas que quedaban. También se cumplió. Está todo cumplido. Conchita, ¿quiere decir que después de esos papas viene el fin del mundo? Le preguntó Jaime Jaime García Llorente, viene el fin de los tiempos y los que queden darán gloria a Dios. Garabandal se cumplió todo. Ahora, ¿qué es lo que los enfurece a los modernistas y a los progresistas? Lo que la Virgen dijo. ¿Y cuándo se apareció la Virgen? Coincide el 61 y el 65 con el Concilio Vaticano II. Mira qué coincidencia. Y que la Virgen se queje de cardenales, obispos, sacerdotes y de la desazón
de la Eucaristía que se le da cada vez menos importancia. Mira a dónde han llevado la Eucaristía. Esa profecía está cumplida. Está cumplida, sí. El primer mensaje de otoño de 1961, dado a conocer por las videntes, y que fue el primer mensaje, dice: hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo. Ese es el primer mensaje, ¿no? ¿Está cumplido? Total. Y la copa se estaba llenando. ¿Y ahora? Falta el castigo. En el Sí, segundo, sí, pero sí, dígame, don Julio. bueno, en el segundo mensaje, la Virgen dice: como no se ha cumplido, no se ha dado a conocer mi mensaje del 61, os diré que este es el último. Ya dice es el último. Sí, fueron dos nada más. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y agrega: los sacerdotes van mucho por el camino de la perdición, y con ello llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Expresiones como la copa se está llenando, impresionan mucho, impactan mucho, y yo creo que está rebosada ya. Yo creo que sí, es la abominación de la desolación en el lugar santo. Es lo que estamos viviendo ahora, es totalmente apocalíptico lo que vivimos. Y la solución la da la Santísima Virgen ahí, ¿no? La solución es la oración. Esa es la solución, ¿no? El sacrificio, la penitencia. ¿Qué falta por cumplirse de Garabandal, o no falta ya nada? No, ahora falta el aviso, el milagro. Primero, una gran tribulación, que creo que es lo que estamos pasando. Sí. El mundo está sufriendo una gran tribulación. León Bloch decía: cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Y realmente los que leen el Apocalipsis, los que lo llegan a entender y a explicar, te dicen que estamos viviendo los signos, las señales previas a la parucía, a la segunda venida de Cristo. Y aquí el mensaje de Garabandal, el aviso que va a venir, es fundamental, porque lo va a ver todo el mundo entero. Vamos a sentir lo que son la miseria de nuestros pecados. Va a ser una conmoción interna para todos los habitantes del planeta. Eso va a provocar una conmoción y seguramente muchas conversiones. Pero la gran corrupción que estamos viviendo en la iglesia es terrible. Nosotros tenemos acá un arzobispo emérito, Monseñor Héctor Aguer, con el cual tengo una gran confianza y somos amigos de jóvenes, que he publicado la Humana Vitae 3 veces y la he presentado con él, luchando porque en la iglesia están en contra la mayoría del Humana Vitae, a favor de los anticonceptivos. Monseñor Aguer, ahora que se retiró, dijo: el Vaticano está manejado por los gays y los masones. ¡Apa! ¿Qué pasa? Antes de la parucía, de la segunda venida del Señor, vendrá la gran apostasía. Yo creo que
Estamos viviendo la gran apostasía a todo nivel, en la iglesia, en el mundo entero. Los sacerdotes cancelados hoy día están sufriendo tremendamente. Nosotros nos dedicamos a ayudarlos, nos preocupamos por ellos, los traemos a nuestras familias a oficiar las misas. El que no da la comunión en la mano, lo cancelan. Vete a vivir con tu madre. Un teólogo recién recibido en la Gregoriana, un hombre de una gran capacidad, a vivir con su mamá, no le dan más parroquia porque no da la comunión en la mano. La gran apostasía la estamos viviendo. Antes de la parucía viene la apostasía. Estamos en eso. Ya no nos puede asombrar nada. Nada nos puede asombrar. Ya en la Argentina, aquí en mi ciudad, en Bariloche, hemos tenido un sacerdote que fue a bendecir la unión de dos lesbianas, revestido de sacerdote. Como una de las personas era importante, como empresaria, fue una cantidad inmensa de gente, un escándalo, Claro, un claro, escándalo. claro, Y pero esto en todo el mundo pasa. es el mal ejemplo que cunde de la cúpula de la iglesia. El tema está arriba. Mira, en un viaje, yo viajo casi todos los años y voy siempre al Vaticano. Conozco a alguna gente allá. En un viaje que hice a la ida de Santander, dos sacerdotes al lado mío. Uno con el breviario y el otro se ve que ya tenía tiempo, podía hablar. Interesantísimo. Oh, era del episcopado español, del episcopado y un auditor, un tipo importante. A la vuelta del Vaticano a Santander, me encuentro con los sacerdotes haciendo cola esos taxis aéreos más baratos. Julio, que te guardo un lugar, así hablamos. Era Papa Benedicto. Me dice, ¿qué regalo nos hizo el Papa ayer en la audiencia? Habló de la tradición, Benedicto, de la tradición católica. Qué maravilla, hablamos muchísimo. Y yo le conté algunas cosas que había escuchado en Roma que no me gustaron, de cosas feas, de obispos, sacerdotes. Me dijo, mira Julio, cuando un señor obispo, yo le digo en el episcopado español que hay un sacerdote que por ahí macanea, y lo llama, lo reprende. Ahora, cuando le digo que hay un homosexual, se callan. Le entra por acá y le sale por acá. Le entra por una oreja y le sale por la otra. Le digo, ¿y por qué, padre? Porque ese problema no tiene el obispo a su lado y arriba de él. Apague y vámonos, le dije. Padre, Garabandal. Y me dijo, muchos cardenales, obispos. Es el mensaje de la profecía que se cumplió. O sea, esto es irreversible. O sea, va a venir un aviso que va a conmover al mundo. Después vendrá un milagro y el castigo está subordinado a que el mundo se convierta. Pero después del milagro se cumple la promesa de Fátima. Rusia se convertirá. Entonces, estamos en los prolegómenos de algo importante que va a ocurrir. Mira, ¿qué edad tiene Conchita? ¿Te acuerdas? 60 y algo, 70 y no sé exactamente. 1 o 72. Yo recuerdo porque yo tenía 21 cuando las niñas tenían 16, cuando las conocí en el 65. Conchita es la que sabe cuándo va a ser el milagro. ¿Ya lo sabe? Lo va a avisar 8 días antes. Ah, sí, sí. Eso está en la Todo eso lo profecía. sabemos. Sí, sí. ¿Y cuántos años tiene más de vida? Igual que yo soy mayor, yo tengo 79. Pero espero llegar. Y si no lo veo al milagro, igual creo que va a venir el milagro. Y estoy esperando el aviso, que Dios me dé vida
para ver cómo se conmueve el mundo por la intervención directa de Dios sobre el mundo pecador. La copa está rebosando por la cantidad, esto lo dijo Conchita, de abortos que hay y asesinatos de bebés. Ella le preguntó a la Virgen en su momento y le explicó, y ella le dijo a una persona que no entendía bien cómo una madre podían matarle al hijo y ella seguir viva. Ella en su pueblo veía a las señoras embarazadas, al poco tiempo con un bebé, con un niño en brazos. No entendía el aborto a los 12 años, 11 años, ¿no es cierto? El aborto es terrible. El aborto es lo que provoca la ira de Dios. La copa está rebosando, ya no hay vuelta. Yo no creo que el milagro viene, el aviso también. Ojalá no llegue el castigo, que el mundo se convierta. San Vicente Ferrer resucitó un muerto para probar que estaba cerca el fin y el mundo se convirtió. Don Julio, Ojalá. don Julio, ¿usted habla con Conchita? ¿Cuándo fue la última vez que pudo hablar con ella? No, desde el año 65 que pasé Navidad en Garabandal, fui con un sacerdote mercedario que fue rector del seminario de los mercedarios en Argentina. Estuve con ella en la Navidad, después de la última aparición del 13 de noviembre del 65. Nos despedimos, me regaló uno de los rosarios besados el 13 de noviembre por la Virgen en Los Pinos, que tenía una cantidad enorme, de un francés que iba a Lourdes, y este señor se los dio. Ella me regaló uno, y esa fue la última vez. Después, sabiendo que podía estar en Fátima, intenté buscarle, no tuve suerte, no la encontré, y he visto fotos de ella. Es una señora mayor y nada. Ajá. Se dice que ella está ya cerca entre Fátima y Garabandal, esperando precisamente para anunciar el aviso. ¿Es verdad eso? Para anunciar el milagro. El, no Ella escuché. va a anunciar el milagro con 8 días de anticipación. El El aviso. aviso va a ser previo. Ah, pero no lo anuncia. No lo anuncia el aviso. No, ella, eh, dicen que Mariloli, la que falleció, María Dolores, que ella sabría la fecha, pero se presume, todas son presunciones, que puede ser entre marzo y mayo, el milagro. Y el aviso aparentemente es un poco anterior al milagro. El aviso no se sabe cuándo va a ser, se sabe en qué va a consistir, y que no va a caber la menor duda que viene de Dios. Es la intervención de Dios sobre el mundo. Eso nadie lo sabe. Las niñas no saben, las videntes. Lo sabe Dios. Eso es lo que esperamos. Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer, don Julio? Dar testimonio, difundir, rezar el rosario, ser testigos de Cristo, luchar por el reinado de Cristo. Lo que decía Job: los que militáis bajo esta bandera, ¿se acuerda Job? Job y Santa Teresa: no durmáis, no durmáis. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, decía textualmente Job. Tenemos que ser militantes de Cristo, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de sus mensajes. Lo que dicen las niñas, no importa que la gente crea o no, lo importante es que cumpla el mensaje, que se difunda. En la Argentina, en aquellos primeros años 67, 68, la cantidad de gente que iba a las conferencias impresionaba. Yo ahora vengo de un pueblito en la provincia de Mendoza, San Rafael, a donde hay montones de sacerdotes perseguidos Sí. por un ex obispo que fue alumno mío,
fue alumno mío en un colegio católico. Tausin. Tausi, Monseñor Tausi fue mi alumno, lo conozco de niño. Persiguió tenazmente. Lo he dicho en un video que hablé 5 minutos de él. Los sacerdotes con grandes talentos viven en sus casas. Alguno lo castigó, otros se fueron. En San Rafael es un pueblo de una fe católica tradicional impresionante, porque tuvieron un gran obispo en San Rafael y un gran rector del seminario, que cuando era laico era mi jefe en un movimiento católico, el padre Alberto Escurra. Él fue formador de sacerdotes en San Rafael, y usted conoce un sacerdote y ve la impronta del formador. Hombres tradicionalistas con una convicción, con una fe que impresiona. Es un pueblo de Dios, San Rafael. Católicos de veras. Yo me quedé admirado cuando di una conferencia y les dije a los fieles: cuiden a sus sacerdotes, es lo más valioso que tienen. Cuídenlos, los van a perseguir, los persiguen tenazmente. El párroco donde estuve estaba con un problema psiquiátrico, de la persecución tenaz sobre ellos. Eso está pasando en el mundo entero. Eso está pasando en el mundo entero. Orar, predicar, difundir los mensajes y, como los primeros apóstoles, decir: Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Eso es lo que tenemos que esperar, la vuelta de Cristo, la parusía, Sí, don Julio, el triunfo final. es verdad que los sacerdotes están siendo perseguidos, pero también es verdad la gran apostasía que se está viviendo en el clero, ¿no? Es impresionante. No tienen fe, han perdido la fe. Han perdido la fe. No tienen consistencia, tienen una salida laboral siendo sacerdotes, tienen un ingreso y por eso permanecen, pero hay algunos que son peores. Los modernistas, los progresistas, los herederos de Lutero, de Teilhard de Chardin, de los teólogos del Concilio Vaticano II, han hecho estragos en la iglesia. Esto no tiene vuelta. Tenemos homosexualidad en los obispos, en los obispos. Y en Roma, lo que dijo Monseñor Aguerro: ven Señor Jesús. No queda más, no queda más. Es muy grave la situación de la iglesia, muy grave todo lo que está pasando. Usted permanentemente da conferencias sobre el tema de Garabandal, Julio. Sí, o sea, trato de asistir allí donde me invitan. Yo sigo trabajando a pesar de mi edad por necesidad. O sea, yo tengo que rezar el pan nuestro todos los días, el Padre Nuestro, para que me venga el pan, lo cual me lo da siempre. Y en mis ratos libres me muevo y, bueno, viajo. Y tengo un viaje postergado a España para ir a Garabandal. Tengo mis amigos en toda esa zona. Y bueno, lo de Madrid fue impresionante, lo que provocó la reacción del obispo de Santander. ¡Oh! ¡Qué buen video pasaron! Mira, en un televisor en mi casa, que no sé manejarlo, en un momento no sé qué hice, que apreté y apareció esa reunión en Madrid. La escuché toda. La escuché toda. El ministro del Interior, que dijo: yo no organicé esto, para que no pensaran que era una cosa institucional del Estado. Un tío estupendo. Gente que se convirtió en Garabandal, gente mayor. O sea, una maravilla, una maravilla. Yo lo que te puedo decir es que
cada vez creo más en Garabandal y que en la Argentina los intelectuales católicos, me acuerdo haber presentado el libro de Sánchez Ventura en un cine lleno, colmado, los talentos. ¿Qué señores escribían en los diarios de Garabandal? Escribían poesías a las niñas de Garabandal. ¡Qué maravilla! En aquella época, hasta los jesuitas me invitaron a la casa de ellos, un salón impresionante, 2 veces. Se llenaba. No era yo, era el mensaje. O sea, en aquella época la gente estaba más cercana a creer. Hoy, lamentablemente, el mundo está descristianizado. Hoy la fe queda en muy pocos. Y el Señor dijo, ¿crees que habrá fe cuando yo vuelva? Yo creo que estamos muy cerca del fin de los tiempos. Estamos muy cerca. O sea, lo que pasa en el Vaticano es gravísimo. Y si te recuerdo lo que dijo Conchita de los papas que quedan, el último papa fue Benedicto. Sí, No es, tengo más que agregar, sí, que sí, cada uno saque sus conclusiones. claro, Julio. Quiero regresar un poquito al comienzo de esta conversación para hacerle una pregunta. ¿Qué le diría usted a los sacerdotes en este momento, teniendo en cuenta los 2 mensajes de Garabandal? ¿Cuál es su mensaje para los sacerdotes? Para los sacerdotes es que ejerzan el ministerio, que vuelvan a valorizar los sacramentos. No confiesan más, no se ve sacerdotes confesando. Vine una vez en una basílica en Salta, me dijo mi mujer, que es preciosa la basílica, Yo me estuve ahí. dijo, ¿vas a confesarte? Claro que sí. ¿Dónde? Mira, es una cola, hay un jovencito ahí confesando. Y quería ver, el padre Membiel me decía, confesate con el cura que encuentres. Por ahí alguno no te va a dar la absolución, pero hacelo así. Y ese joven, cuando me escuchó decir que el mundo, el demonio, la carne, son enemigos de nuestra alma, y después que estaba en mi confesión, me dijo, Señor, ¿le puedo pedir una opinión? Sí. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el Vaticano? Y estoy muy preocupado. Y el cura me dijo, yo estoy horrorizado, señor. No tenía 30 años. ¡Wow! Ese sacerdote tenía fama ahí entre los jóvenes de ser un excelente confesor. Yo pregunté, a ver, ¿y este tío quién es? Pues yo no sabía quién era. Me dio la solución, me fui feliz de decir, mira, hay mucha gente que se da cuenta de lo que pasa. Los sacerdotes han perdido la fe. Esto es terrible. Han abandonado el hábito. No usan más el hábito. Les da lo mismo la comunión en la mano que la comunión en la boca. Y cuando se decidieron a perseguir por el pretexto de la pandemia a los que comulgaban de rodillas, se ponían mal. ¿Qué les pasa? Yo no bajo a Santo Tomás, la comunión, como... No, no, yo, la Madre Teresa de Calcuta, les explico lo que decía Teresa sobre la comunión en la mano. Te escuchan, pero les entra por acá y les sale por acá. No se preocupan de dar la comunión como corresponde. No confiesan, saben que sus fieles se presentan a comulgar sin confesarse. No ejercen los sacramentos, casan a los gays, hacen el simulacro. O sea, esto es un espanto a lo que hemos llegado. Entonces, a los sacerdotes les digo lo que diría el Padre Pío, háganse santos, muchachos. Ese es el camino. Busquen la santidad. También Eh, sirve para nosotros, obviamente.
Claro que sí, claro que sí. Buscar la santidad, que es lo más importante que podemos hacer mientras estamos en esta vida. Buscar la Es santidad. lo que tenemos que hacer, es lo primero. Tenemos que apuntar a eso. Y cuando llegas a cierta edad, tenés que preparar tu buena muerte. Tenés que estar preparándote para el reino. Don Julio, pues muchas gracias, ¿no? No se puede decir cuándo es el aviso, no se puede advertir cuándo es el milagro, no se puede advertir cuándo es el castigo, ni cómo será, porque eso solo lo saben las niñas que fueron videntes, que ya son mujeres adultas, que, que están en silencio con relación a los temas que ojalá algún día podamos usted y yo escuchar la voz de Conchita diciendo, en una semana es el milagro. Y seguro, con los medios de difusión hoy en día, apenas lo diga, se va a trasladar al mundo entero el aviso de que viene el milagro. Y nada, ahí tendremos 8 días para tratar de llegar, porque los enfermos que estén curarán, los incrédulos creerán, y la señal que va a quedar eterna en los pinos va a quedar para siempre, el testimonio. La cruz luminosa, ¿no? Una cruz luminosa, posiblemente, yo no sé si va a ser eso, pero podría ser, y lo que quede va a ser el testimonio de Dios. No quiero ni pensar, don Julio, cómo serán esos 8 días. Quiero ni pensarlo. Tenemos que rezar mucho, como decía Castellani, incrementar nuestra oración, rezar más Sí, y pedirle al Señor que vuelva. vuelva, sí. Muchas ¿Eh? gracias, Julio. Sí, diga, lo escucho. Un saludo especial a la gente de Rosa Mística de Colombia. Les tengo un profundo respeto a los colombianos. He conocido sacerdotes de tu tierra, muy buenos y garabandalistas. O sea, estoy unido en la oración con ustedes. Muchas gracias, don Julio Pose, desde Bariloche, en Argentina, por aceptar esta conversación con Radio Rosa Mística Colombia. Dios le bendiga y Gracias. estamos en contacto permanente, don Julio. Muchas Viva gracias. Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.